La educación nos mueve y es parte de todos. Alejandro lo sabe y no dejará tarea pendiente. Actualidad, contingencia e interesantes invitados es lo que llega a Radio USEC. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en que se pueda visualizar este programa. Estamos a día viernes comenzando un nuevo programa de Tarea Pendiente, programa que, como ustedes saben, toda la semana realizamos junto a Alejandro con mucho cariño, con mucha reflexión y con mucha pasión para hablar sobre un tema tan interesante que está ocurriendo hoy en el tema educacional. Como ustedes saben, estamos en este ciclo de didáctica y específicamente hoy día vamos a conversar sobre un tema bien importante y con un gran invitado que tiene mucha experiencia, el cual habla de la importancia en el sistema educativo de realizar estos diagnósticos para poder empezar a activar conocimientos previos, poder ver cómo vamos a enfrentar el año escolar, sobre todo en este mes que estamos en marzo, ¿cierto? Marzo, mes de inicio, mes de diagnóstico y sobre todo para ir detectando nuestras conductas de entrada de nuestros estudiantes. Así que, Alejandro, muy buenas y te doy la bienvenida al programa para que puedas presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy. Bien, estamos acá en el programa de Tarea Pendiente de la Radio Universidad SEC con Ernesto Figueredo, ¿ya? Ernesto, él es doctor en Filosofía y Educación, ¿ya? También en Ciencias Pedagógicas, ¿ya? Está dedicado por mucho tiempo a temas de consultoría, entre otras cosas, ¿ya? Y también actualmente tiene algún vínculo con Chile que ya nos va a contar a partir de ciertas asesorías que se realizan al respecto en temas educativos. Bueno, Ernesto, agradecerte tu compañía acá con nosotros en el programa. Como te comentábamos al inicio, en backstage, la verdad que la idea es que tengamos una conversación amena, que nos puedas comentar algunas cosas de tu experiencia. Quisiera partir preguntándote, a propósito de lo que comentaba Juan Pablo, ¿por qué es importante realizar un diagnóstico cuando iniciamos algún proceso educativo? ¿Por qué siempre marzo en materia educativa, muchas veces sinónimo del diagnóstico, levantar caracterizaciones? ¿Y cómo en estos elementos de un diagnóstico juega relevancia a aquellos aspectos, no solamente desde el conocimiento que podemos tener del otro, sino que también cómo cobra relevancia los aspectos socioemocionales? Ernesto, por favor. Bueno, un gusto. La verdad que Juan Pablo, un amigo viejo, un viejo amigo, no sé cómo le gustará más que le diga, me pidió sobre la posibilidad de hacer este intercambio, este diálogo, y yo inmediatamente sucumbí ante la idea de llevarlo adelante. Estuve mirando lo que habían hecho y entonces me es grato, Alejandro, estar conversando con ustedes sobre educación. Ustedes tienen un programa, Tarea Pendiente, y es verdad que siempre va a ser pendiente, tremendo nombre. Y efectivamente, me decías que sería bueno que habláramos en términos bien coloquiales. Eso me agrada, ¿no? Como para aterrizar las cosas. Y para que se entiendan que fluyan las emociones, porque a veces la palabra o favorece que tenga lugar la emocionalidad que permite hacer algo con el otro, o nos paraliza y nos aleja. Y ahí viene la idea, yo vengo del espíritu de la inclusión. Correcto. Soy inclusivo, soy de la escuela sociohistórico-cultural, creo mucho en la socialización, siguiendo palabras martianas, siempre la educación va a poder enmendar los errores de la madre naturaleza. Eso lo dijo José Martí inaugurando una escuela especial en México. Perfecto. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos hacer algo con el otro, favorecer que el otro aprenda si yo no lo conozco? A esto es lo que yo le llamo dos locos en apuro. Yo con una pretensión de querer enseñarte algo, bajo supuestos que a veces se constituyen en estigmas. Si este estudiante viene de aquí o viene de allá, si corresponde a un determinado contexto que ha sido catalogado
con mayor riqueza cultural, entonces se tienen más posibilidades. Y estos estigmas que pueden ser propios o etiquetas a profesores y a estudiantes, nos lleva a equívocos. La idea del diagnóstico es poder establecer lo que la persona sí es capaz de hacer. Hablamos todos de aprendizaje previo, pero el aprendizaje previo, muchas veces los profesores lo ven desde su asignatura y desde lo que el currículum demandaría como inicio de la nueva fase formativa. Correcto. Y se nos escapan aspectos relacionados con las actitudes, con el desarrollo de las habilidades, las motivaciones, las expectativas, las posturas vocacionales, y eso nos genera una encerrona. Y esa encerrona, incluso dentro del ámbito pedagógico, lo pudiéramos ver como una postura reduccionista. Yo llevo muchos años incursionando en este tema de la necesidad de tener perfiles de ingreso de los estudiantes. Para una universidad, la Universidad SEC, por ejemplo, pudiera tener un supuesto de cómo deberían ser sus estudiantes a la hora de ingresar a esa universidad. Seguramente no hace una evaluación diagnóstica para decir quién queda y quién se va, sino debe hacer una evaluación diagnóstica para establecer lo que la persona sí domina, para establecer cuáles son sus posturas actitudinales, sus motivaciones, su postura vocacional. Y esto es lo que nosotros le llamamos inducción hacia la actividad de estudio. Ojo, entre paréntesis, nuestras investigaciones demuestran que entre variables cognoscentes y variables actitudinales en el proceso formativo pesan, pero muchísimo más las actitudinales. Incluso estudiantes que son extremadamente favorecidos en aprendizajes previos y operan bien, pero no tienen una clara postura vocacional, falla el asunto. Y voy a dar una perspectiva sociodemográfica del tema. Por ejemplo, el estudio que hemos hecho en el sistema educacional chileno, universitario, demuestran que las variables que van a incidir en la permanencia de los estudiantes pueden ser muchas y se modifican de un contexto histórico a otro. En algún momento, yo puedo decir, Alejandro, Juan Pablo, que yo no sentía que pesaba mucho la variable PSU para permanecer en la universidad. Y encontré, por ejemplo, una variable de alto peso, mira lo que voy a decir, de alto peso, es la variable apoyo familiar. ¿Y qué hacen las universidades con esa variable? ¿Cómo involucran a la familia con la universidad? ¿O en qué medida hay un acercamiento real entre familia, estudiante e institución académica universitaria? Otra variable que voy a decir, no lo voy a mencionar todo, si no, no voy a dejar que Alejandro me haga más preguntas. Una variable interesantísima, la postura vocacional. Después del apoyo familiar, la postura vocacional. Y en Chile un gran problema que hay es el problema vocacional, la claridad sobre los estudios posteriores que debe realizar el estudiante. La nota promedio de enseñanza media tiene peso. Yo diría que la PSU en los últimos tiempos está aumentando más. Pero nosotros abrimos al franco hacia el área actitudinal y cognoscente para no quedarnos con esas variables que son fotografías de la época y quizás lo que pasó en la PSU, y abrimos el ámbito a saber cómo son sus actitudes, qué claridad vocacional tiene, y enfrentamos un tema pero tremendo que nació de una realidad histórica de Chile, que es el tema del estado del arte evolutivo de las habilidades.
Y ahí empezamos a hablar de la necesidad de tener claridad metacognitiva, de qué es una habilidad, cómo evolucionan dichas habilidades y cómo yo voy a poder hablar de metodologías activas y lo que ustedes quieran. Si un profesor no tiene esta claridad evolutiva de acceso, de progresión de aprendizaje, por mucho que intentes en aquel ámbito, va a ser difícil que ocurra algo valedero para la inclusión de la diversidad. Paro ahí, Alejandro, para que me haga la otra pregunta. Yo ahí un poco quiero hacer Déjame cerrar una idea, Juan Pablo. Es que, solo para aclarar, para quien nos escuche, cuando hablamos de estos factores actitudinales, que son muy ciertos lo que tú dices, Ernesto, incluimos lo socioemocional, ¿cierto? Exactamente. Eso quería solamente yo para como... Sí. Y ahí justamente enlazando con tu comentario, Alejandro, me gustaría un poco hacerle la siguiente pregunta a Ernesto, que bueno, yo me ha tocado mucho leer lo que propone Ernesto, sobre todo desde su postura, y en eso me gustaría un poco que nos aclarara, porque hay muchos profesores que nos están escuchando, mucha gente que tiene mucha relación con el sistema educativo, y muchas veces se genera este desequilibrio cognitivo al escuchar palabras que de repente atemorizan, como es el desarrollo cognoscente, qué es una habilidad, qué entendemos hoy día por un aprendizaje socioemocional, con un enfoque actitudinal. Entonces, un poquito para que, si pudiésemos hablar con palabras sencillas, Ernesto, ¿qué significa un poquito este cambio de paradigma? ¿Qué significa que hoy día la educación se tiene que preocupar de esta tridimensionalidad del aprendizaje con este enfoque que tú le llamas enfoque cognoscente o socioemocional? No sé si podríamos partir un poquito aclarando estos conceptos que muchas veces los profesores le tienen cierto respeto y cierto temor. Sí, que incluso yo creo que a veces se utilizan sin tener la suficiente claridad sobre los mismos. Y justamente, Juan Pablo, eso fue lo que me hizo que ahora recientemente lancé mi último libro, o el penúltimo. ¿Ya? Y miren el nombre del libro. Del libro. No toques caca. Caca. Porque... maravilloso el nombre, oye. No. Yo he recibido críticas, me han dicho, oye, ¿cómo le vas a poner ese nombre al libro? Porque lo que buscaba era que justamente lo que está diciendo Juan Pablo, cómo yo hablo en sencillo, cómo yo logro llegar al otro. Cuando yo empezaba a hablar de estos temas en la universidad hace muchos años atrás, la verdad es que yo hablaba no sé en qué idioma. Desde una perspectiva filontogénica, la ontogenia es una repetición mejorada de la filogenia. Yo hablaba así. Incluso escribí mi primer libro de psicología del lenguaje en esos términos. Y la verdad sobre lo que decía Juan Pablo, que esto lo he investigado muchos años. Cuando un estudiante está teniendo alguna expresión de necesidad de apoyo, generalmente los profesores lo relacionan con el saber hacer e incluso insisten en la operatoria. Si es que es un problema de cálculo, insistimos en el cálculo y no vemos al ser humano, lo actitudinal, sus estados emocionales. Aquí hay un subcapítulo del libro que se llama La justicia y el amor, el compartir los éxitos y las frustraciones. Si un estudiante no está aprendiendo como yo le enseño, existe la posibilidad de que yo no le esté enseñando cómo él aprende. Y aquí se instala inmediatamente el compartir los estados de ánimo, el compartir las frustraciones. Yo recuerdo, para poner un ejemplo, lo cito en este libro y sigo tratando de dar respuesta a eso que preguntaba Juan Pablo, que cuando un profesor una vez me entregó el resultado de una evaluación, me acuerdo en física, no estaba ensangrentada mi hoja. Por primera vez venía un trabajo mío que no estaba rayado, que no había rayas rojas profundas que denotaban todo lo malo que yo era como estudiante. Yo estaba acostumbrado a esa vida roja.
Y porque los profesores califican con raya, con Sí. lápiz rojo, no sé si Sí. ustedes, y con surcos muy profundos. Y yo entonces me alegré mucho y le dije al profesor, mire, profesor, usted no me calificó. La alegría mía era que no me había calificado. Y me dijo con estas palabras, mire, Figueredo, así le dicen a uno en En el Cuba, colegio, lo sí, mencionan ya, por el apellido. perfecto. Mire, Figueredo, fíjese bien en los bordecitos, que el cero es tan grande que no le cabe en la hoja, Figueredo. Y ahí es donde está el tema de las emociones, de los sentimientos, del sentido de pertenencia, de que nosotros vivimos en el amor, que el amor es lo que nos hace grande. Y si nosotros nos ubicamos en lo que vive el otro, en lo que está viviendo ese estudiante con su familia, esto mismo que hemos vivido en estos días, de estudiantes parapetados arriba de un techo tratando de buscar una señal para poder asistir a sus clases, lo que hemos vivido en estos tiempos, el cambio tan profundo que se ha dado en los resultados de las evaluaciones durante el 2019, que les comento por el seguimiento que yo he hecho, el cambio es brusquísimo, que vuelva a instalar el tema de las actitudes, tanto de profesores como de estudiantes, de los estados emocionales. Yo le puedo decir a manera de dato que las notas se elevaron significativamente. Mira. Las calificaciones se elevaron. Si una institución, el 7, el 10% de los estudiantes tenían notas sobre 6 en Chile, de momento escalaron en 20, un 30% inmediatamente. Y bueno, ¿y cómo fue eso? Y si las condiciones no fueron muchas clases creadas, improvisadas para el contexto, ¿cómo es que se pudo lograr eso? Es muy extraño. Esto que está sucediendo hoy con la educación se va a constituir un momento tremendo de aprendizaje. Les voy a decir lo contrario. El lograr que una población entre 6,0 y 7 sea incrementada en nuestras universidades cuesta mucho. Sin embargo, de momento sucedió eso en el 2019. Y le voy a dar un dato extraordinario que vuelve otra vez a hablar de aceptar al otro con sus brechas culturales, con sus particularidades, teniendo en cuenta la gran postura inclusiva que tuvo el sistema educacional chileno. El reto para las universidades se elevó no solamente por masividad, sino por diversidad de dominio cultural. Y si ese estudiante llegó allí, ¿cómo va a ser posible que unos semestres después ya no esté? Y ahí vuelve otra vez, y les insisto en esto de las emociones, en entender que ese estudiante que está hoy en mi aula no tiene la misma carga cultural de cuando yo me hice universitario. Pero ¿qué es lo maravilloso de nuestros estudios? Que los estudiantes que son atendidos en primer año, primer semestre en las universidades y se les hace un perfil donde tenemos variables actitudinales, socioemocionales, cognoscentes, de retroalimentación, que me puedo detener un poquito después en qué es esto de retroalimentación. Me refiero al hecho de si los estudiantes vienen de un sistema educacional que califica, de dónde va a aparecer un mecanismo de retroalimentación que le permita tener claridad a un estudiante sobre lo que está aprendiendo. Entonces, la clave del éxito, le puedo decir, que cuando en una institución universitaria los estudiantes son caracterizados, tenemos el perfil sociodemográfico, actitudinal, cognoscente, preparamos a los profesores para que sepan cuál es la progresión de las habilidades. Bueno, Juan Pablo ha vivido esta experiencia conmigo. Y los llevamos a una postura de naturaleza inclusiva, trabajando de manera articulada, gestión pedagógica colaborativa, así le decimos. Los cambios son significativos. ¿Y sabes lo que estoy hablando? De una retención de un 10
a un 15% nada más con el modelo educativo instalado desde esta filosofía. Pero sabe una cosa extraordinaria y que también vuelve a ser de respeto, de emocionalidad, ¿dónde deben estar los mejores académicos de la universidad? ¿En los últimos años? No. Nuestros mejores profesores, nuestros mejores académicos tienen que estar en primer año, primer semestre de las carreras. Y eso le da un toque tremendo a los estudiantes. Dicen, mira, ¿quién me está haciendo clase? Me está haciendo clases a Alejandro, el del programa Tarea Pendiente. Eso te da un sentimiento tremendo. Pero qué lástima que los estudiantes no conozcan a Alejandro. Qué lástima que yo no tenga la posibilidad de compartir como estudiante de pedagogía con Juan Pablo. Qué pena que eso sea así. Y eso pasa a ser respeto, eso pasa a ser sentido de pertenencia con nuestros estudiantes. Ya ven cómo se mezcla el ser con el saber. Y ahí justamente... Ojo, creyendo profundamente en que sí se puede y que vale la pena. Exacto, y ahí justamente estás cayendo en un punto súper interesante, que son lo que la importancia de las profecías autocumplidas, ¿cierto? La importancia de creer en el estudiante, saber que detrás del acto de aprendizaje lo vemos como un acto de amor, como tú decías muy bien, y yo creo que plenamente todos los que somos educadores nos identificamos con eso, porque efectivamente cuando el aprendizaje se genera en un ambiente de confianza, de democracia, es mucho más significativo el avance, porque hay mucha motivación. Entonces, hablamos de una caracterización bien importante que tiene que tener el profesor. Es decir, hablamos como una conducta de entrada que es clave que el profesor sepa la historia de vida de cada uno de sus estudiantes. Saber que detrás de cada estudiante hay un mundo, hay un contexto, hay una cultura, y eso nos volvemos clave en esta dinámica de interacción que tiene que tener el profesor con el estudiante. Y ahí es un poquito donde viene la ayuda que tú siempre has gestionado desde tu postura técnica, teórica, de cuáles son las herramientas que el profesor debiese tener o dominar para poder ir facilitando este proceso de recogida de información, para poder ir caracterizando y teniendo datos, y esta cultura del dato que tanto hemos conversado, con variables emocionales, culturales, de apoyo familiar. ¿Cómo debiese ser ese proceso para poder ir recogiendo estas historias de vida? Sí, yo creo que lo primero es hablar de un enfoque. Porque si no tenemos pudiéramos llamarle hasta una filosofía de vida en esto, poco haremos por instrumentos que tengamos. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? De que la pedagogía no hace nada a partir de lo que el estudiante no es. Y venimos de un sistema que resalta mucho la diferencia, que resalta mucho lo que la persona no tiene. Entonces, las caracterizaciones tienen que ser en positivo. Por ejemplo, un estudiante tiene dificultades para realizar operaciones de cálculo. ¿Eso va a ayudar a la pedagogía en algo? No. Eso no sirve como caracterización. Las caracterizaciones tienen que ser positivas. Tiene que decir, estudiante que es capaz de realizar actividades de orientación espacial en planos naturales. Y con eso estoy marcando que desde ahí puedo ejercitar en planos artificiales, y desde planos artificiales indudablemente voy a poder saltar a trabajar con los símbolos. Y, por ejemplo, yo he visto, ahora voy a poner un ejemplo muy típico que me toca vivir con profesionales. Voy a poner un ejemplo de edad más temprana, donde un profesor dice, el estudiante, el niño o la niña no domina los colores. ¿Qué información tú ves? Ahí yo estoy haciendo una caracterización. No domina los colores primarios. No estoy diciendo nada para la pedagogía. Tú me tienes que decir de qué significa el no domina ese.
Entonces yo empiezo a hacer preguntas. Bueno, ¿es que no verbaliza, no denomina el color? Ah, no lo denomina. Ah, bien. Es que cuando tú lo denominas, él no es capaz de asociar esa denominación con el color. No, eso tampoco es. Ah, ya, entonces, cuando él ve una ficha de este color, es capaz de ponerla al lado de otra, de otro igual. Eso se llama habilidad de identificación. Ah, no, eso sí lo hace. Ah, entonces tú deberías decir, el estudiante, la niña o el niño es capaz de identificar colores, los identifica. Lo que todavía debemos entonces después ejercitar es la asociación con la denominación en forma pasiva, y eso es una etapa de ejercitación, y después la ejercitación en fase activa, donde ya aparecen las preguntas. Y de paso vuelve otra vez a aparecer lo que estamos hablando de las emociones, de los sentimientos. Si yo a este niño que había dicho que no domina los colores, empiezo por hacerle preguntas, maestra, ¿y de qué color es este autito? ¿Y de qué color es esta fruta? El niño se recoge, se le aprieta el estómago y empieza a sucumbir, a inhibirse, y lo perdemos desde el punto de vista emocional, de querer estar con nosotros, que es una preguntadera que lo desespera, porque él lo que quiere es hacer, él lo que quiere es interactuar, y nosotros debemos estar siempre en una zona de interacción que favorezca su proactividad, el sentirse cómodo, el que no va a sentir el peso de la frustración por estar en un ámbito que no domina. Miren cómo vuelve a emerger la emocionalidad. Entonces la caracterización es para eso, para que podamos ubicarnos en una zona de interacción que favorezca la activación del otro, porque él eso sí es capaz de hacerlo. Entonces nosotros, ahora me voy al ámbito universitario, nosotros deberíamos tener claridad que si nuestros estudiantes cuando ingresan a la universidad tienen un estado del arte, por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, que todas las habilidades están en un ámbito de desarrollo medio, donde más o menos describe, compara, clasifica, argumenta, pero hay que evolucionar porque lo puse plano en todas las habilidades, que puede darse. Además, se dan casos extraordinarios de que habilidades más complejas pueden estar más desarrolladas en nuestros niños y niñas, nuestros estudiantes cuando ingresan a la universidad, que habilidades más simples. ¿Sabe por qué? Porque detrás hay problemas metodológicos de los profesores. Incluso he podido decir, miren, con la problemática de estos estudiantes, con este perfil que hemos hecho de los estudiantes sobre el desarrollo evolutivo de sus habilidades, yo puedo afirmar que en este colegio no hay una clara postura de qué habilidad es previa a la otra. Y vamos al colegio, empezamos a conversar con los profesores, y así mismo es, los profesores no tienen claridad metacognitiva sobre el desarrollo de las habilidades, cuál es previa a la otra. Eso es lo que yo le llamo amores que matan. ¿Por qué no lo va a hacer por malo o porque tenga mala intención, sino porque no tiene claridad de qué habilidad debe desarrollar primero? Una habilidad, siguiendo la pregunta de Juan Pablo, la habilidad está formada por acciones y operaciones que se implementan en la resolución de problemas. Eso es una habilidad. Y la habilidad de escribir tiene sus determinadas acciones y sus determinadas operaciones. Que de paso, eso lo describo en el libro Progresión de Aprendizaje Básico, una perspectiva ontogénica, que yo creo que Juan Pablo tiene la edición antigua. Tienes que compartir la nueva. Tienes que compartir la nueva. Esta progresión porque justamente teníamos que ayudar a los profesores a organizar este libro. Es su última
la última edición de este libro, Progresión de Aprendizaje Básico, una perspectiva ontogénica, hablamos sobre cómo se debe ejercitar las habilidades no verbales para llegar a las verbales. Y queremos pasar a un activismo en los aprendizajes de los estudiantes para los cuales ellos todavía no están preparados. Y primero un aprendizaje se es o tiene lugar de forma pasiva para que un día sea de forma activa, después de activa y creadora, innovadora. Y si uno mira las taxonomías de Bloom, Marzano, la que quieras, todas ellas van a estar tejiendo el abrigo de esa manera, de formas concretas, directas de interacción a representar cosas para que un día las podamos verbalizar. Ese es como el camino del conocimiento. Y ojo, entre paréntesis, cuando sea teórico, práctico y aplicativo. Oye, Ernesto, yo quería preguntarte, porque estaba como reflexionando en función de lo que tú estabas comentando, ¿cómo es percibido la relevancia de lo socioemocional a nivel de los sistemas escolares? Entonces, a veces uno se da cuenta, perdón que tengo una bebé chiquitita que va pasando por aquí. ¿Qué edad tiene? 2 años, la Amparo. 2 años, así ya, que... perfecto. Entonces, la consulta era la siguiente. Nosotros creo que hemos avanzado en las consideraciones actitudinales y socioemocionales, sin duda. Creo que avanzamos en eso, pero todavía me queda la impresión de que para muchos profesores esta de la preocupación de la emocionalidad y de lo actitudinal no está muy vinculada al desarrollo de habilidades. Sí. Más bien es como, lo emocional es como, oh, venga para acá, y como que yo lo acurruco, ¿ya? Y creo que la habilidad solo tiene que ser cognitiva. Entonces ahí tenemos como todavía un vacío, sí. ¿no? Siento lo que me estás diciendo, Alejandro. Mira, uno de los ejercicios que yo hago en la presencialidad, ¿Ya? es que le digo a uno del auditorio, le digo, tú me amas. Incluso eso lo describo en No Toques Caca. Tú me amas. ¿Ya? Y entonces, profesores, ¿cómo yo lo voy a amar? ¿Cómo yo lo voy a amar? ¿Cómo se le ocurre? No, ahí se le fue la tuerca por otro lado, ¿no? Pero se da en otro caso que me dicen, oiga, pero ¿cómo yo lo voy a amar si yo a usted no lo conozco? Entonces yo le digo, imagínate, yo tengo que esperar que tú me conozcas para que me ames. No puede ser. Yo desde el día que un estudiante entró a mi aula, yo tengo que proyectarme desde el amor, del respeto por el otro, del sentimiento de acercamiento, de que hemos tenido una oportunidad de hacer cosas juntos. Yo estoy hoy lleno de amor por estar con ustedes dos y con un potencial auditorio. Y cuando yo estoy hablando también pensando en ellos. Y por eso yo me emociono. Y si miran mi rostro, van a sentir mi emocionalidad. Y si pueden ver mi cuerpo, todavía más. Estaba el sábado pasado intercambiando con un académico de una universidad de acá de Boston. ¿Ya? Y él me presentó se los puedo mandar después para intercambiar, cómo él hace las clases online. Usa el Zoom, pero es como si fuera presencial, porque él está frente a una pizarra, él escribe, el estudiante interactúa, es lo mismo que presencial. Entonces se logra un acercamiento tremendo con los estudiantes. Que lo que estamos tratando de hablar es de las emociones en los aprendizajes. Yo siempre he soñado con tener un aula donde yo pueda estar percibiendo con un recurso indudablemente cuantitativo el estado emocional de los presentes. Pero sí, toda mi vida he sentido por cantidad de personas, he hecho conferencias ante miles de personas y yo puedo percibir el estado emocional de las personas presentes. E incluso voy encontrando aquellos con los que voy a seguir construyendo y que esto es un diálogo abierto donde todos
podemos participar, donde no necesariamente el profesor es el que más sabe, estar listo a reconocer nuestros errores, el poder dar paso a que fluyan las ideas y encontremos nuevas miradas para romper con todo eso que apresa nuestra alma y nuestras ideas. ¿Y qué me dice este muchacho? Me dice, ¿qué problema estoy viviendo en mis clases? Que como ustedes están viendo, o sea que hay ahora mismo en Zoom, fueran muchos los presentes, yo estoy viendo el rostro de Juan Pablo y estoy viendo el tuyo estoy viéndolo más en primer plano que el de Juan Pablo, pero yo puedo percibir el estado emocional de Juan Pablo. Yo puedo percibir en tu rostro, en tu sonrisa, en la alegría de cuando pasó tu hija, tu estado emocional. Y todo eso me inspira a seguir dialogando, a seguir estando con ustedes. Entonces él me dice, caramba, siento mucho que no tengo el contacto emocional con el auditorio. Entonces estas tecnologías que estamos usando hoy no nos están favoreciendo desde esa perspectiva. Correcto. Y eso es si es que tenemos la posibilidad de estarlo viendo, porque a veces nos ponen una imagen ahí, la petrificada, y se van a tomar un cafecito, ¿ya? Porque hago actividades académicas también a profesores universitarios, y todos somos iguales en esta historia. Y ojo con esto, nosotros al caer en este mundo de la virtualidad para hacer clases, nos encontramos que había también estigmas y cosas que no eran tan así. Ni los estudiantes tenían tal dominio, ni nosotros éramos tan alejados, porque había un tema de generaciones y demás con el uso de las tecnologías. Pero es clave que logremos usar recursos tecnológicos, porque vamos a seguir. Juan Pablo me decía que este semestre entero van a seguir con esto. Y si nosotros estamos hoy hablando de la necesidad de reconocer la relevancia de la emocionalidad, de poder tocar al otro, de poder vivir, ojo, y ahí cuando dije tocar al otro, fue un problema que se nos fue dando con los tiempos. Cuando yo era niño, yo me senté en las piernas de mi profesora. Ya hoy eso no lo podemos hacer porque ustedes saben todo lo que implica. Cuando yo era niño, la directora del establecimiento, el director me pasaba la mano por la cabeza, ¿ya? Y todo aquello, esa posibilidad del acercamiento físico es vital. Y yo creo que ahí fuimos perdiendo mucho. Y ustedes entienden perfectamente sin que yo tenga que ahondar en las razones por qué fue esto pasando. Pero nosotros necesitamos más contacto físico, más contacto emocional. Y estoy seguro que llegaremos a tener perfiles emocionales de nuestros estudiantes. Y yo, en particular, con este joven que les estaba mencionando, estamos trabajando en esa dirección, en que yo pueda captar el estado emocional de un estudiante. Entonces, le voy a poner un ejemplo de lo dura que es la vida de un estudiante. Imagínense que yo lo hago este experimento no sé cuántas veces en mi vida, lo he hecho, y lo hice hace muy poco. Me invitaron profesionales de Lambayeque en Perú a que les hiciera un taller de esto, de inclusión, de diversidad, y yo le hice un diagnóstico a los 700 participantes. Se lo hice. Es posible hacer diagnóstico de manera online. Y les voy a poner el ejemplo cómo lo hice. Yo le puse un ejercicio que era que un niño, una niña, 2 más 2 eran profesores. 2 más 2 le daba 5. Digan por qué. Y yo fui agrupando las razones de por qué 2 más 2 era 5. Y predominó que la mayoría pensaba que era de naturaleza operacional. Pero lo emocional, lo actitudinal, las motivaciones. Un estudiante puede dar como resultado en una evaluación 2 más 2 igual a 5 porque le da lo mismo Dios que un caballo. Incluso para oponerse desde las emociones al profesor. Entonces nosotros tenemos que acabar con ese reduccionismo y tenemos que reconocer la necesidad de encontrar fórmulas que me marquen ese estado de ánimo
que tiene Alejandro, que tiene Juan Pablo ahora conversando, el que tengo yo. Y qué cosa tan mala que los profesores le preguntan a los que no saben. Si el que no sabe ya se sabe que no sabe, no hay por qué reiterar públicamente que no sabe. ¿Con qué idea nosotros hacemos que un niño o una niña o un estudiante transite de los primeros puestos de un aula a prácticamente desaparecer en el fondo del aula o simplemente no venir más aquí a estas actividades virtuales porque tiene miedo? Porque siente que hay una gran distancia entre la justicia y el amor, y que vivimos permanentemente reclamándole al otro. En este libro No toques caca yo describo cómo un niño, una niña, un estudiante llega a la casa y qué es lo primero que le preguntan después de una evaluación. ¿Qué nota te sacaste? ¿Cómo te fue en la prueba? ¿Cómo te fue en la prueba? Sí. Entonces, yo le digo, no, madre mía, padre mío, ¿cómo nos fue en la prueba? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que logramos hacer? Y además el profesor le dijo, mira, aquí tiene el trabajo, tienes 3. Tienes 1, mira, tienes un 1. No, tenemos un 1, profesor. Porque mire que usted hizo esfuerzo y no llegó a ningún lado. Entonces, porque ¿qué más le fue, profesor? ¿Qué vamos a hacer juntos para arreglar este embrollo? Porque esto que yo estoy viviendo lo tenemos que compartir. Y yo entiendo que hay que buscar fórmulas, pero usted es mi guía. Y ahí viene el tema de la mediación, ¿no? Porque la idea de que si usted decide para pararse o a mediar en los aprendizajes de sus estudiantes, es que porque usted tiene la firme convicción de que eso es posible. Y que usted tiene que dejar a un lado esa postura de que aquellas roturas, aquellos puentes culturales que se caen, no tienen nada que ver con usted como arquitecto de almas y espíritus. Porque usted decidió ser arquitecto de esa naturaleza. ¿Qué fue lo que le pasó por el camino que ahora no quiere asumir la responsabilidad, el hecho en sí mismo de que usted está al frente del equipo? Ahora los problemas que está viviendo el merengue, lo que está viviendo el Barça, tiene que ver con el clima de estos equipos. Fíjese que los jugadores son interesantes, ¿no? ¿Verdad? Pero algo no está cuajando ahí. Exacto. Entonces, ese cuajar implica emoción. Ese cuajar implica el sentido de legitimidad de mi presencia en los hechos que acontecen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí justamente quiero hacer la reflexión. Tú estás mostrando que, lo queramos o no, estamos frente a un nuevo escenario, estamos frente a un nuevo paradigma, el cual requiere nuevas competencias, nuevos saberes, y efectivamente nos coloca en un escenario bastante complejo, porque efectivamente estamos frente a una diversidad enorme de saberes docentes, los cuales todavía están anclados muy en un saber disciplinario, pero por lo que estamos conversando hoy día hay que ir desarrollando y potenciando otros saberes que son más pedagógicos, saberes pedagógicos que tributan hacia el desarrollo socioemocional, que lleva un modelamiento diferente de las dinámicas de aprendizaje al interior de una sala de clase. Y ahí me gustaría un poquito ir ahondando en cómo hoy día podemos ir modelando a este nuevo docente en el desarrollo de estos saberes que son mucho más inclusivos, mucho más socioemocionales, requiere efectivamente ir trabajando otras competencias en el desarrollo continuo y profesional. Sí, bueno, no sé si Alejandro quiere hacer algún comentario. No, lo que pasa es que yo estaba pensando en esto. Nosotros hace poco con Juan Pablo trabajamos en un paper sobre las competencias docentes en contextos de virtualidad. Y si no me equivoco, Juan Pablo, nos acercamos a lo emocional, pero no lo tocamos, solamente llegamos entonces, a los saberes, a la parte didáctica, al cómo enfrentar con diferentes metodologías. Entonces lo que tú narrabas, Ernesto, fue así como sentí un vacío. Esa es la verdad, como que ese paper hay que revisarlo, tenemos que sumarle este aspecto emocional, porque ciertamente nosotros conversamos siempre con Juan Pablo sobre humanizar la virtualización.
¿te fijáis? Pero pareciera, y ahí me hago responsable, pareciera que lo hacemos de la boca para afuera, pero algo ocurre ahí. Ya. Mira, me voy a poner empezar por ahí, por el haberlo vivido durante todo un año haciendo clases a profesores en 2019. Y yo me daba cuenta que lo primero era que había que ayudar a que los profesores tuvieran dominio para trabajar en Teams, que fue la plataforma que más utilicé. Sí. Y en alguno que otro se me quería escapar, déjame llamar a mi hija. Sí. Yo le decía, no, si nosotros aquí somos un equipo, tenemos que hacerlo, lo tenemos que lograr. Y trabajamos en un salón conjunto, después nos dividíamos en equipos. La ida a los equipos costaba, que les voy a contar cuánto. Era terrible. Entonces yo decía, espérate, no, estate quieto, yo te voy a buscar. Y utilizamos palabras como buscar. Vamos a venir juntos. Y buscábamos permanentemente un estado emocional que él sintiera que yo estaba con él ahí en su casa. Eso, en algunas casas que tú dices, bueno, ¿y cómo es esta casa? Tú ves que es un rinconcito, otro estaba sobre la cama. ¿Cuántas cosas no vivimos? Y de momento un escándalo, 5 perros, cualquier cosa podía pasar. Y ojo con lo que voy a contar. Yo les decía, por favor, no se les vaya a olvidar el café cuando se vayan para su grupo. Llévate un cafecito. Oye, acuérdate solamente café, no es café y un mojito. Claro. Entonces, buscando disfrutar aquello. Y que ese rato que estábamos juntos eran también un rato para escapar de una tragedia. Y que todos nosotros estábamos en un duelo. Y que por encima de cualquier cosa en este 2019 estaba el duelo. Y ese duelo fue el que empujó a que las notas fueran muy elevadas. Y tenemos una deuda con el currículo, y la universidad, que no lo quiera reconocer, no quiere hacer autoanálisis. Y que perdimos muchos estudiantes y los tenemos que recuperar. Y que Chile hipotecó su desarrollo significativamente por la cantidad de estudiantes que tuvieron que abandonar la universidad, porque los que estudiaban y trabajaban, que entre países son bastantes, y de paso les digo, les va bien, según los perfiles y el seguimiento que he hecho durante tantos años, es casi como una bendición que estudie y trabaja, porque se impulsan tremendamente para seguir adelante. Entonces me parece muy bien que reconozcan y busquen esta posibilidad de incorporar lo emocional, porque esto nos puede llevar a tecnologizar los procesos y olvidarnos del otro y de estar con el otro, y eso pasa a ser muy triste. Como lo es también en la presencialidad, cuando no captamos los estados de ánimo. Miren, en ese libro, No toques caca, para que lo visualicen, lo vamos a buscar. Entiendo el dolor que viven nuestros estudiantes. Estaba una vez en una universidad y siento una persona que irrumpe en un llanto. Yo estaba en las puertas, para describirlo un poquito, de la entrada de la oficina del decano. Estaba conversando con el decano de esta facultad de educación y siento a alguien que llora, como que se encaja. Y miro y dice, ay, pero si eres tú. Era una ex alumna. Y esta ex alumna estaba llorando porque había visto las prendas en mi mano que sobresalía del marco de la puerta de entrada a la oficina del decano. ¿Y sabe por qué lloraba? Porque recordó todo el daño emocional que yo le hice, por desconocerla, por no tenerla en cuenta, porque ella consideraba que yo no la trataba a ella como los demás. Y eso también tenemos que reconocerlo. Sí.
cuando no nos percatamos de los estados emocionales de nuestros estudiantes, cuando sin darnos cuenta empezamos a estigmatizarlo, decimos este es el que sabe, este no sabe, este siempre me contesta mal, o este me está haciendo pasar un trabajo tremendo, y no hacemos nada por él. No buscamos en qué zona de interacción debo ubicarme. Le voy a poner un ejemplo de las prácticas universitarias. Situación donde grupos enteros de estudiantes en la carrera, por ejemplo, estoy recordando de Derecho, le está yendo muy mal a los estudiantes. Y se rompe con la tendencia. Nos reunimos con el decano, empezamos a hablar sobre la situación de los estudiantes y yo le digo, decano, ¿usted ha visto el perfil de sus estudiantes? ¿Lo ha estudiado? Me dijo, bueno, la verdad que no. ¿Qué le parece si lo miramos? Y cuando vemos aquella caracterización, porque viene un dato interesante. Juan Pablo decía que el mes de marzo es de diagnóstico. Y la verdad que vienen tantas ideas a la cabeza y que quisiera compartir con ustedes, que son oportunidades para hacer algo, ¿no? Por la educación. Que recordé una época que yo era metodólogo de una provincia en Cuba, íbamos a los colegios, a los establecimientos, y nos encontramos que los especialistas en psicopedagogía y demás hacían el diagnóstico primero del pensamiento, después del lenguaje, y así sucesivamente, y se pasaba un mes para caracterizar al estudiante. Yo le decía, oye, pasado un mes, cuando tú le vayas a ver otro aspecto de la psiquis, ya él cambió porque tú no lo tienes congelado. Esto no es un laboratorio ni nada de eso. Y en Chile también pasaba el hecho de que las universidades, los colegios aplicaban muchos instrumentos, pero de papel y lápiz. Y se pasaba todo el mes de marzo, abril y en mayo, casi cuando se iba a acabar el primer semestre, teníamos los resultados. Así que esa es una información tardía que ya no sirve. Entonces nosotros aprendimos, y esto también lo hicimos con Juan Pablo, lograr en una semana caracterizar miles de estudiantes y tener el perfil de ellos e información fresca a la mano para la toma de decisiones. Para eso creamos incluso plataformas como la del CIDEU, Conocer para Incluir la Diversidad de Estudiantes Universitarios, donde en 30 minutos obtenemos una caracterización de los estudiantes y esa información va a manos de los profesores que trabajan de manera colaborativa, intercambian, toman acuerdos para atender a la diversidad. Activan los mecanismos que tenga la institución, llámese psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, y activan también acuerdos, a través de acuerdos, que profesor de una asignatura quizás de enseñanza general u otra puede hacerse cargo de determinadas áreas. Y así me doy cuenta, volviendo al ejemplo de la Facultad de Derecho, que le digo, mire, el problema de sus estudiantes se encuentra en que ustedes han pasado por alto que la mayor parte de ellos no tienen una clara postura vocacional. Entonces, lo primero que hay que hacer con estos estudiantes que tienen estas particularidades es encuentro con profesionales del área, llevarlo a un lugar donde vean ejercicio la profesión, que ellos vean a tiempo qué es la ciencia jurídica, de qué se trata, de que se encuentro con estudiantes de niveles superiores. Son acuerdos. Esto son evidencias del trabajo colaborativo, cuando los profesores se unen y dicen, no, vamos a parar un poco esto aquí y vamos a ver a los estudiantes y sus necesidades, cuáles son. Y desde ahí, entonces, arrancar con el currículo. Entonces, las posturas de imposición curricular son altamente agresivas a la diversidad. Entonces, conocer para incluir, para mí es un principio básico de cualquier modelo educativo.
Así es, yo creo que justamente está en el clavo y creo que va mucho en lo que nosotros hemos estado conversando y reflexionando en este ciclo de didáctica. Aunque no lo crea, ha pasado muy rápido la hora y como Sí. siempre es la instancia de ir haciendo esta síntesis integradora, un poquito ir dejando un mensaje a nuestros radioescuchas y un poco a la gente que sigue a Ernesto Figueredo, que no es poca, harta gente tiene mucha adhesión a este enfoque cognoscente, ¿cierto? Filo ontogénico, como les llamábamos en algunos momentos. Y no sé, pues me gustaría para ir cerrando un poco, ¿cuál sería tu mensaje, tu reflexión a toda la gente que nos escucha, Ernesto? Sí, yo creo que la clave en esencia está en que nosotros somos mediadores para el amar y el pensar. Y esas dos cosas deben ir juntos y amar debe estar por encima del pensar. Y ver la tarea educativa como una construcción conjunta, una tarea compartida, donde nuestro rol es clave, pero siempre desde una postura optimista, humanista y desarrolladora, porque estoy seguro y la vida me lo ha demostrado que sí se puede, Sí. y vale la pena. Qué gran reflexión, Ernesto, porque efectivamente, como tú dices, no olvidarse que el acto educativo es un acto de amor y creo que por sobre todo está hecho por personas y que esas personas cuando dialogan pueden ir resolviendo diferentes problemas, pueden ir dando segundas oportunidades y yo creo que esa es la razón principal de todo educador. Yo creo que esa es como el principal herramienta de diagnóstico, la comunicación, el amor, y eso, el saber que uno está frente a otro y que detrás de otro no es un número, sino que es una historia de vida. Y eso es una persona que tiene sentimientos, valores y sobre todo un desarrollo socioemocional muy potente. Y creo que ese gran mensaje que nos das es el que nos hace reflexionar y nos deja nuevamente una tarea pendiente de cómo llevarlo a nosotros que somos profesores a aplicarlo a la sala de clase. Alejandro. Sí, no, me quedé con esta idea también de enseñar a amar y a pensar, ¿ya? Como si fuera poco, ya, decirlo así, digamos, pero me parece extraordinario porque en el fondo efectivamente tenemos un paradigma todavía muy conductista, muy desde el contenido y pareciera que eso fuera lo fundamental, pero sin lo otro, que es muy importante y probablemente más que un contener tiene que ver con una proyección desde el amor para el aprendizaje. Si no llegamos a eso vamos a estar un poco perdidos. Entonces efectivamente creo que hay tarea pendiente, hay mucho que pensar y me quedo con sensaciones bastante encontradas de la conversación que hemos tenido y creo que eso es súper positivo y creo que a algunas cosas que estamos escribiendo le vamos a tener que dar algunas vueltas. Así que, bien, muchas gracias por estar en nuestro programa Tarea Pendiente, Ernesto, un gran invitado, una gran reflexión y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y los dejamos invitados a todos para nuestro próximo viernes, que también vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver desde lo curricular y cómo enfrentamos todas estas necesidades. Así que muchas gracias. Juan Pablo, un instante nada más. Sí, por favor. Si me quieren seguir en YouTube, tengo un canal que se llama Diversidad y Desarrollo. Ya. Y si quieren acceder a las versiones digitales e impresas de mis libros, pueden encontrarlos en Amazon. Perfecto. En Amazon. Muchas gracias. Si eso ayuda en algo, pues ahí estamos vigentes. Gracias. Bien. Ernesto, cuídate mucho, cuídate porque en Miami la cosa también está media relajada, como tú bien decías por allá. Nosotros acá en Chile también haciendo lo mismo. Te dejamos un fuerte abrazo y esperamos contar contigo también para otra oportunidad, para otro ciclo de conversación. Muchas gracias. Yeah. Que estén bien. Relájate, no dejamos tarea para la casa. Lo que necesitas saber sobre la educación te lo dimos en Tarea Pendiente.